Y aquí estamos en nuestra mesa, seguimos recibiendo amigos que por suerte nos desasnan. Totalmente. Saben y nos cuentan. Alejandro Cavallo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Licenciado en Administración, egresado de la Universidad de la República, máster en Economía de la Universidad de Buenos Aires, participa en columnas de opinión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso la gente ya lo sabe. Un montón de cosas. Un montón de, o sea, sabe. y te convocamos, gracias por venir primero que nada, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Por la encuesta sobre índice de confianza al consumidor. ¿Qué es el índice de confianza? Empezamos Vamos a empezar por ahí, sí, está muy bien. El índice de confianza, para decirlo en términos sencillos, son 6 preguntas. 6 preguntas que hacemos a la gente, donde le preguntamos cómo piensa que está la economía, cómo piensa que está su situación personal y cuál es su predisposición a comprar bienes durables, que son los que tienen más vida útil, que son electrodomésticos, casas, vehículos, vivienda, ¿sí? Entonces, midiendo con esas 6 preguntas se construye un índice que resume el humor, el sentimiento, la confianza de los consumidores. Y eso es útil porque nos permite de alguna forma anticipar lo que va a pasar en la economía. No es confianza de creer o no creer en el lugar No. donde se compra. No, digamos. es más bien como confianza en la economía, en su situación financiera, Bien, en perfecto. cómo van a ir las cosas desde el punto de vista económico y financiero. El consumidor Ahí como está. personaje integral de la sociedad, no como el que va a comprar. Exactamente, sí, porque además esta encuesta se hace a una muestra representativa, con lo cual los resultados, más allá de que tienen margen de error, etcétera, como ya lo sabemos, todos, sí, claro. nos representan cuál es el sentimiento que están teniendo los uruguayos respecto a la economía, ¿sí? Y entonces eso es útil porque cuando uno lo hace sistemáticamente en el tiempo y lo mira después contra otras variables económicas, principalmente el consumo, se puede ver que cuando cae la confianza, tarde o temprano cae el consumo. Claro. Cuando sube la confianza, sube el consumo. Y además tiene una ventaja adicional, que es que nosotros ya sabemos el dato de marzo, que es el que tenemos ahora, cuando recién en junio vamos a saber los datos de consumo oficiales del primer trimestre. Con lo cual tenemos ahí 3 meses, 4, Claro. en los cuales tenemos información sobre lo que va a pasar. Lo que va a suceder, como que se anticipan un poco Exacto. con estos resultados. ¿Y cómo viene entonces? ¿Cuáles fueron los resultados de este índice de marzo? Bien, el índice se mide se hacen cálculos y se mide o se utiliza una escala que va de 0 a 100, donde 0 es todos somos pesimistas, todos la vemos negra. Y al revés el 100. Al revés el 100 y 50 es cuando decimos que es el nivel de neutralidad, hay un empate. O sea, hay tantos pesimistas como optimistas. Antes de marzo, antes de que se conocieran los primeros datos de los primeros casos de la pandemia, el índice de consumidores estaba en torno de 50 puntos, 51, 49, 50, Parejo. es decir, ahí. Muy parejito. Muy parejo. Después, este dato de marzo corresponde a mediciones que se hicieron a fines de marzo y el primer día de abril, y eso nos dio 41 puntos, es decir, una caída de 9 puntos en el índice de confianza, que es una caída importante. De hecho, es la caída más importante desde que se mide el índice. Bien. Eso como dato, obviamente, a resaltar. Pero además, lo otro interesante es que no alcanzamos un nuevo mínimo. Es decir, esto se mide hace 12 años y el mínimo sigue siendo de 39 puntos en algún momento de 2018, que no recuerdo el mes. Bien. Entonces, si bien cayó mucho, no es el peor dato desde que se mide en 12 años, con lo cual eso es un dato positivo. Es muy positivo y en realidad pensando en el contexto en el que estamos, en el que vivimos y lo que vemos que pasa afuera, también hasta es doblemente positivo, ¿no? Exacto. Porque quizás lo que se esperaba es que bajara incluso más Sí. que 9 puntos. Ahí para entender por qué no cayó tanto, quizás hay que mirar un poquito más en detalle esos componentes que decíamos. Los ítems. O sea, Bien. la parte, la evaluación sobre la economía, la evaluación personal y la predisposición a la compra de bienes durables. Uno podría pensar que en este contexto todo se deteriora, pero si miramos esos subíndices, la mayoría se deteriora, pero hay uno que subió, que es las expectativas que tienen los consumidores sobre la situación de la economía a 3 años. ¿Sí? O sea, eso lo que nos dice o lo que nos transmite es que
hay cierto optimismo de que en un horizonte que no tiene por qué ser de 3, porque hay una pregunta que también pregunta por un año, pero especialmente en el de 3, hay una amplia mayoría de uruguayos que cree que el país va a estar mejor que lo que está ahora. Y en el caso de un año hubo ahí una pequeña corrección y ese indicador está en torno de 50 puntos, o sea, hay un empate, o sea, hay algunos que piensan que vamos a estar mejor y otros igual o peor. Hay cosas, por ejemplo, como que hablan de la retracción en la compra de bienes durables, vehículos electrodomésticos, etc., que también tienen un componente de lógica en el sentido que están cerrados los lugares, porque en primera instancia, sobre todo ni bien surgió todo esto, las empresas cerraron, ahora los shoppings siguen cerrados, digo, que son los lugares donde vas a comprar estas cosas. Entonces, eso es bastante lógico también. Sí, pero igual... en el sentido ese de las compras de bienes. Igual la pregunta, estrictamente, pregunta si cree que es un buen momento. Obviamente eso incluye el que no puedo comprarlo porque está cerrado. Claro. Pero ahí hay como varios... Primero que ese fue el indicador que cayó más en la escala esa de 0 a 100 que decíamos. La predisposición a la compra de durables quedó en 7, 8 puntos, es decir... Nada. Prácticamente nula. Hay muy pocos entrevistados o encuestados que dicen que es un buen momento, obviamente. Y eso responde a lo que decías de que en algunas cosas directamente no puedo comprar, pero ya habían algunos efectos previos. Es decir, antes de los primeros casos... La suba del tipo de cambio que se dio en fines de febrero, principio de marzo, obviamente afecta el precio y ya no es lo mismo comprar un auto con un dólar a 38 o que a 45. Entonces ahí fue un primer impacto. Claro. Después tuvimos el impacto el impacto sobre la situación de las familias que pierden sus ingresos o les bajan sus ingresos, que también pega en la compra de durables, porque uno compra durables cuando tiene ingresos y tiene una perspectiva muy positiva. Por eso se mide este indicador, porque recoge esas variaciones que no se dan tanto en alimentos. Uno tiene que seguir comprando alimentos, pero durables de repente uno lo piensa más, etcétera. O sea que tenemos el efecto del precio, el efecto de los ingresos y tercero, cambios de preferencias, o sea, cosas que, a partir de este shock lo que hay es un cambio de preferencias, o sea, básicamente cambio en las listas de prioridades, o sea, cosas que antes no eran prioritarias ahora lo son, cosas que antes eran prioritarias pasan a serlo. Entonces, eso impactó directo en este indicador que es el que cayó más. No hay una medición, digamos, sistemática de este indicador para atrás, digamos, pero, por ejemplo, miramos algunos datos de Argentina. Argentina en la crisis de 2002, este indicador también estaba por debajo de 10 puntos. O sea que podríamos decir que la predisposición a la compra de durables, esa partecita solo del indicador, podría estar en niveles similares a los de 2002. Eso es lo malo, digamos, pero lo bueno es que el resto de los indicadores aparentemente no. Como toda encuesta tiene un margen de error esperado que dice es más o menos 4.8, o sea, casi un 5%, ¿no? Más o menos, o sea, un 10, ¿no? Dentro de eso varía un poco. Porque varía las conclusiones. Claro. No, porque esta caída es mayor al margen de error. En realidad el más menos es más para arriba y más para abajo. O sea, 5% de 50 son 2.5 puntos para abajo. O sea, el dato anterior de 50 puntos podríamos decir de que en realidad podría haber estado entre 47,5 y 52,5. 2 para arriba y 2 para abajo. Con lo cual, con este dato de 41, sí o sí bajó. O sea, de repente hay... bajó. Hay que ver si quedó entre 43 o si en realidad está en 38. El margen de error te lleva a que digas, bueno, pudo haber bajado no tanto o un poco más, pero seguro que bajó respecto al anterior. Obviamente esta encuesta nos habla de la economía mañana. Sí, es lo que decía un poco, ¿no? Este índice va a ser que seguramente cuando veamos los costos del consumidor, de lo que subió o bajó en este primer trimestre, claro. Pero entonces, como economista, yo te saqué de la encuesta, como economista, claro, la realidad que está viviendo Uruguay, hoy leíamos justamente un articulito del FMI diciendo como que Uruguay tenía algún colchoncito para salir de la crisis que va a abarcar a todo el mundo.
Pero ¿cómo está Uruguay preparado para? Uruguay, ahí tiene dos partes, ¿no? Uruguay está muy bien preparado en algunas cosas y en otras no tanto. En las cosas que están muy bien preparados es en la solidez del sistema financiero, por ejemplo. Tiene un sólido sistema de ayuda y de contención social, que es todo lo que se hizo en el MIDES y lo que se sigue haciendo, digamos, con medidas muy puntuales y muy concretas y aparte de rápida, digamos, puesta en marcha, en funcionamiento. Sí, o sea, no es que enseguida. estamos siguiendo hablando de cómo se va a hacer para implementar, no, se duplicó la canasta y punto. Y después, el tercer punto es que Uruguay tiene, comparado con otros países, una solidez institucional, democrática, republicana, que cuando todo va bien uno no lo ve, digamos, pero cuando las cosas andan mal es como un sostén, digamos, de lo económico. O sea, lo económico no es solo lo económico, sino que se apalanca o se sostiene en temas institucionales y políticos. Y ahí está una fortaleza. Y después la debilidad más clara es que llegamos a esta situación con un déficit fiscal de 5 puntos del producto. O sea que en lugar de tener, digamos... plata a favor. Claro, en lugar de tener una situación fiscal que nos permitiera tener más espalda para combatir esto, arrancamos mal en ese punto. ¿Y el mercado laboral? El mercado laboral, ¿qué va a pasar? El mercado laboral ya venía muy golpeado con destrucción de empleo, lo que nosotros llamamos destrucción de empleo, y el mercado laboral va a seguir peor, va a seguir empeorando, pero a su vez tenemos las medidas del gobierno que obviamente el Estado y el gobierno en estos casos tiene que actuar para contrarrestar esos efectos negativos. Y lo que está haciendo el gobierno en ese sentido está en la dirección correcta. O sea, si bien vamos a tener más desempleo, menos empleo, el subsidio por desempleo, la flexibilización, las etcétera. obras públicas también. Las obras públicas pueden ayudar, es decir, todo eso contrarresta el efecto negativo sobre el mercado laboral. Pero no va a ser fácil. No, dijiste así al pasar que ustedes hablan de la destrucción del empleo. ¿Qué es? La destrucción del empleo es simplemente tomar las altas, o sea, la cantidad de gente que consiguió un trabajo, restándole la cantidad de gente que perdió. Bien. Depende de cómo lo midamos, pero desde el pico, digamos, que se dio en 2013, 2014, hasta 2019, se perdieron unos 60, 70 mil puestos de trabajo. Esa fue la destrucción de empleo. Ahí está. Digamos, 70.000 personas perdieron su trabajo. Y eso principalmente en los sectores de construcción, el agro, ¿sí? Esos dos sectores son los sectores más afectados. golpeados. Y bueno, nosotros le llamamos destrucción o creación de empleo, ¿sí? Bien. Pero bueno, es básicamente eso, que 70.000 personas perdieron sus fuentes de ingresos. Yo me fui al carajo cuando vos estabas hablando. No, porque decís de las personas, ¿no?, que perdieron de empleo en determinado tema. Y también están los empleos que se perdieron porque se dejaron de, o sea, ¿a qué me viene a la cabeza, por ejemplo, los guardas? Dejaron de existir. Los guardas de ómnibus ya no existen. Yo qué sé, ascensoristas. Las cajas de supermercado, las cajas. hay menos. ¿Entendés? O sea, está dividido. Eso me vino a la cabeza cuando dijiste empleo de destrucción. Son los que nunca más vas a tener. Porque exacto. Bueno, ahí hay que separar dos cosas. La destrucción de empleo, que es un proceso, digamos, de que la economía venía estancada, venía regular. Esa destrucción es natural porque, bueno, las empresas no sostienen. Pero después hay una disminución de empleo estructural, digamos. Es esa que te digo. Estructural, que tiene que ver con la automatización, la robótica, etcétera, que eso es una tendencia de largo plazo, de mediano a largo plazo. O sea, es inevitable y se suma al efecto negativo de una economía mal. Es decir, tenemos las dos cosas jugando en ese sentido en contra. Ahí lo que hay que buscar es que los sectores que de alguna forma más dinámicos relacionados con
todo lo que es la informática y demás, absorban personas que estaban en otros sectores. Obviamente no es automático, no es fácil, lleva una cantidad. Por eso la importancia de la educación, ¿no? De sustentar esas áreas que son las que van a tener más desarrollo en el futuro. Pero sí, el tema de la automatización se suma negativamente en lo que respecta a empleo, porque también hay ganancias de productividad, hay otras ventajas, pero sí se suma a esa destrucción de empleo que es natural, digamos. Maravilla, Alejandro. Muchísimas, ya estoy prontísima. Gracias por este pantallazo de lo que se nos va a venir. No, pero está bien ya ir teniendo... Yo diría que es negativo, muy negativo en el corto plazo, eso es lo que ven los consumidores, pero también con una expectativa moderadamente optimista de salir en un plazo no muy largo. No tan largo. Lo mismo nos dijo nuestra astróloga de cabecera. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Sí, es cierto, todas las disciplinas, ciencias están alineadas coinciden. con eso. Bueno, señoras y muchas señores, gracias. Nos vamos a una pequeña pausa, ya volvemos. Tenemos más día a día todavía para vos. Pero de mí los dioses se reían, orfebrería, la salve raspando y ritmología aquí la estoy aplicando. Ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tantas falsedades, muchas de mis mentiras ya son verdad.